Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra. Pues, qué hermoso cuando caminamos con esas promesas de parte de Dios, cuando podemos entonar esas alabanzas, deleitarnos en ellas y saber que es una realidad. O sea, no nada más cantarlas, sino saber que realmente tenemos esa promesa de parte de Dios. Cantamos racionalmente, porque es muy fácil entonar las alabanzas, es muy fácil alzar nuestra voz, pero lo importante es vivir esa realidad de nuestra vida, caminar con esa promesa de parte de Dios, que Él ha prometido llevarnos hasta el final. Si tú has confiado en Él, ya veíamos al principio la introducción, el Salmo dice felicísimo, ¿verdad? Es feliz, es bienaventurado. Pues hoy vamos a meditar en el Salmo 32, Salmo 32. Es un salmo muy bendecido, un salmo que nos narra la vida de dos personas, la situación emocional de dos personas muy diferentes entre sí, pero pues que hoy pudieran estar aquí, o más bien están aquí. Y ojalá tú te identifiques con una de estas dos personas y que realmente medites en lo que este salmo dice. El salmista David, inspirado por el Espíritu, fue el escritor de este salmo. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 11 para poder entender pues esta palabra, para poder entender lo que el salmista transmitía a través de este salmo. Dice la bendita palabra de Dios en el versículo 1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Pues vemos que está hablando de dos clases de personas. David está hablando de dos clases de personas que están descritos en
en este salmo. ¿Sí? O sea, son dos personas que están pasando por diferentes estados emocionales. ¿Sí? Uno es el que está en paz con Dios. Este es felicísimo, dice. Y el otro es el que no confiesa a Dios su pecado, ¿verdad? Es el que cree que tiene todo bajo control, es el que dice a todo amén, pero que a la mera hora no está en paz con Dios. Son las dos situaciones emocionales que David describe. Pues esperamos que este salmo sirva de bendición hoy. Esperamos que lo apliquemos a nuestra vida. Esperamos que seamos sinceros con Dios, pero sobre todo contigo también. Porque si no puedes estar viviendo en un engaño, y no importa que lleves tiempo congregándote, no importa que lleves tiempo diciendo que eres cristiano, pero si no eres sincero contigo mismo, ojalá y a través de esta palabra tú descubras realmente cómo estás delante de Dios. Pidámosle a Dios que Él nos hable a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque pues a través de tu palabra esperamos que tú nos hables hoy, Señor. Esperamos, Señor, que seas tú el que trate con cada uno. Tú conoces nuestra vida, Señor. Podemos ocultarnos unos de otros, podemos escondernos, podemos justificarnos, Padre, pero tu Santo Espíritu es el que descubre todo, Señor. Tu Santo Espíritu es el que nos escudriña. Tu Santo Espíritu es el que viene a mostrarnos nuestra condición. Por eso yo te ruego que hoy tú hables a nuestra vida, Señor. Que seas tú, Padre, ministrándonos a través de la palabra. Que seas tú, amado Dios, bendiciéndonos, Padre, y pues, amado Señor, que en una de estas dos situaciones nos encontremos, Señor. Porque no podemos ocultarnos de tu palabra, no podemos ocultarnos de tu vista, Señor. Por eso te ruego, Señor, que hoy vengas tú a través de tu palabra a edificar nuestra fe o a llamarnos la atención si es necesario, Señor, a reprendernos, Padre, si es necesario, a fin de que, amado Dios, como decía al principio el hermano, Señor, que caminemos bajo tus mandamientos, que seamos hombres y mujeres temerosos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta mañana seamos sensibles a tu voz, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Pues ya les decía, hay dos situaciones muy claras en este salmo, ¿verdad? El que está en paz con Dios dice que es felicísimo, es feliz aquel que pues Dios ha perdonado sus transgresiones, Dios ha perdonado su pecado. Cuando le pedíamos en la mañana a Dios nuevamente por esta palabra, decía, a través de la introducción o a través de la alabanza, Señor, muestra que realmente es esta la palabra en la cual vamos a meditar hoy. Y curiosamente, no curiosamente, sino que Dios tiene todo bajo control. El hermano tocó el Salmo 112, ¿verdad? Que dice, bienaventurado, dice. Felicísimo aquel que vive bajo los mandamientos de Dios, aquel que teme al Señor. ¿Sí? Y pues para mí es un gusto porque Dios de una manera o de otra nos confirma que es su voluntad que hablemos de esta palabra. Y dice la palabra de Dios que pues el primer estado de esta persona es el que está en paz con Dios. Este es felicísimo, vive alegre, su estado emocional, pues tú lo notas, tú lo ves, ¿sí? No es
aquel que le tienes que rogar para que haga las cosas. No, siempre trae una actitud positiva, siempre trae un carácter alegre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peso del pecado ya no está en su vida. El peso del pecado ya no lo asedia, ya ha sido quitado. Y sabe una cosa, mi deuda está pagada, dice. Su deuda está pagada con Dios. Esto le trae gozo, le trae alegría. Escucha alabanzas como la última que cantaba el hermano, y pues sabe que él vive con esa promesa. Sabe que lo va a llevar hasta el final, porque él se lo ha prometido. Dios nos ha prometido llevarnos hasta el final. Entonces, una conciencia limpia puede descansar. La culpa queda hecha a un lado, no existe. La guerra que tenía a veces en la mente, no sé cómo haya sido tu conversión, hermano, pero cuando Dios te escudriña y te muestra la vida que vienes arrastrando, a veces hay noches que no duermes. Hay noches que estás meditando en la palabra, hay noches que el pecado ahí está de frente, delante de ti. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando tu vida. Hay una guerra interior, dice la palabra. Hay una guerra en el interior de la persona. ¿Por qué? Porque todavía Dios no ha terminado la obra ahí. Pero el que está en paz, eso no existe en su vida. Dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿sí? Porque solo tú, Jehová, estás conmigo. Entonces, vemos, por eso es que dice la palabra, es felicísimo, por donde quiera que le mires. Es una persona muy productiva para su familia, para la sociedad, ¿sí? Es una persona que está mirando a su alrededor y no está atribulada, no está, hay que ir a pasar. No, está en paz. Su conciencia está en paz con Dios y con Él mismo. ¿Sí? Por eso le permite descansar a gusto, por eso le permite no tener ese insomnio a lo mejor en la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en paz con Dios y con Él mismo. Y esa es la descripción de una persona que realmente es cristiano, ¿sí? Que sus pecados han sido perdonados. No es una fantasía, es una realidad, porque la Biblia nos dice de qué manera podemos examinarnos a nosotros mismos. Y esta palabra creo que es un examen para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con la otra situación emocional? La otra situación emocional, el que no confiesa a Dios su pecado. Nunca ha sido sincero, ni con él, ni con Dios, ni con nadie. ¿Sí? Intenta, y hay buenos intentos, intenta parecer bueno delante de los demás, y a lo mejor se codea con todos, y a lo mejor vive en medio de una congregación, en medio de una iglesia. Pero ¿qué pasa? No está en paz, ¿sí? Porque apenas tocan el tema del pecado, de ese pecado interior, de ese pecado oculto, apenas tocan la raíz de amargura, apenas el rencor, el odio, esos pecados que no se ven. No te estoy hablando del pecado escandaloso, no, del pecado interno, de ese pecado que no se ve, ¿sí? Pero apenas los tocas y pues se pone inquieto. ¿Por qué? Porque hay algo que no quiere soltar, ¿sí? Y pues tú te conoces, tú sabes cómo estás, ¿sí? Y si no se los confiesas a Dios, ¿tú crees que se los vas a confesar a aquel a quien has ofendido? A tu prójimo más cercano. Puede ser tu esposa, tus hijos, pueden ser tus hermanos, tus papás, ¿sí? Yo creo que si hiciéramos un ejercicio de decir, levanten la mano, ¿cuántos
le han pedido perdón a su prójimo más cercano, nos llevaríamos muchas sorpresas. Por eso mejor no lo hacemos. ¿Sí? Sí, puede pasar, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues nos vemos muy bien, platicamos, nos amamos, convivimos, pero realmente el que sabe cómo estás en tu interior es Dios. Es el Señor, ¿sí? Y para esta persona que no ha confesado sus pecados, pues mira, las promesas de Dios, por muy bonitas que se canten, por muy hermosas que las escuches, pues no hacen el efecto en ti. ¿Por qué? Porque no quieres definitivamente escuchar la voz de Dios. Espero que hoy, a través de esta palabra, podamos subirnos a la balanza, hacernos un autoexamen para poder sacarle provecho a esta palabra. Y vamos al versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, su pecado. ¿Sí? Entonces, pues hermanos, es felicísimo, dice. Sabe que Dios ha sido bueno con él. Vive para agradecer a Dios. Vive para que Dios se agrade de su vida. ¿Sí? Porque aquello que le impedía servir a Dios, aquello que impedía tener una relación con Dios, aquello que le impedía mirar el sacrificio de Jesús, ha sido quitado. Por eso él es alegre, es gozoso. ¿Sí? Por eso se puede destacar dentro de una iglesia una persona así. Se puede mirar cómo es muy diferente aquel que vive a la luz de las Escrituras, aquel que es una realidad en su vida, esta palabra. Felicísimo, porque su transgresión ha sido quitada. Los pecados que venían arrastrando, esos pecados que le acusaban delante de Dios, fueron hechos a un lado, porque él puso su mirada en el autor y consumador de la fe, porque él miró el sacrificio que Jesús hizo para su salvación. No, no es el que a lo mejor un día está bien y otro no. Tiene una vida estable, tiene una situación espiritual estable. No es de una situación de que a veces está bien arriba, a veces se siente bien, porque a lo mejor esa semana sí oró, sí leyó la palabra, ¿sí? Y está bien, pero a la otra semana se descuidó. No, esta persona no es así. Esta persona vive una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual que agrada a Dios y agrada a sus prójimos. Porque imagínate tener una persona así a tu lado. ¿Sí? Es una bendición para los demás. ¿Sí? Y el apóstol Pablo en Romanos 4 vuelve a repetir este principio. Romanos 4, versículo 7 y 8 le vamos a dar lectura. Bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? El apóstol Pablo sabía que esto era una realidad en su vida, que él lo había experimentado, que él sabía que esto no es una fantasía, es una realidad. Y por eso él se lo repetía a los romanos, ¿verdad? Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre.
Felicísimo el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, ¿sí? Y en cuyo espíritu no hay engaño. Este no deja nada oculto, no dejó nada para él, ¿sí? Fue sincero con Dios, fue sincero con él mismo. Y esta es la condición de aquel que realmente pone por obra la palabra que escucha. Ha notado el cambio en su espíritu, vive para glorificar a Dios. Sí, a cuando tú te lo encuentras o cuando le preguntas o cuando platicas con él, oye, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien, caminando con Dios. Sí, no le puedes preguntar, oye, ¿y a poco sí te crees salvo? O como algunos luego te preguntan, oye, ¿a poco sí eres santo? Y ahí te ponen a sufrir. Y ahí te ponen a dudar. Y a veces hasta tardas en contestar. ¿No? No. Que confesó todos sus pecados a Dios, que entregó toda su vida a Dios, que no, dice que en cuyo espíritu no hay engaño, no miente, dice, pues amén, ¿sí? Sí soy santo porque Dios me apartó para él. Sí soy santo porque Dios me dio la salvación. No duda de esa salvación que Dios le ha dado, que Dios hizo en la cruz del Calvario por él. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tiene mucha comunicación con Dios. Tiene mucha comunión con Dios. No lo estás forzando a que ore. No lo estás forzando a que lea. ¿Sí? A cada día conoce más a Dios, porque lee la palabra, tiene el hábito de leer, tiene el hábito de escudriñar la palabra, no simplemente de leerla, sino a lo mejor de escudriñarla, de darse un tiempo para estudiarla, que es muy diferente a leerla, pero tiene ese hábito. Entonces cuando le cuestionan su cristianismo, no duda, hermano. No está en incertidumbre. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba llamando a sus discípulos? Estaba llamando a los discípulos allá en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, empieza llamando a Pedro, a Juan, ¿sí? Y después dice que sigue avanzando y va rumbo a Galilea, y en el camino se encuentra a Bartolomé, y le dice, sígueme, y pues le sigue. No, perdón, a Felipe. A Felipe se encuentra y le dice, sígueme, y lo sigue, y enseguida va por su hermano. Va por su hermano Bartolomé. A ver, vamos a ver, ¿es Juan 1? Es Juan 1, versículo 60. No. Es Juan 1, sí, versículo 47. Sí. Va se encuentra Felipe, y después Felipe halló a Natanael y lo llama, y en el versículo 47 Jesús exclama de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Y se supone que era primera vez que Jesús estaba mirando a Natanael, ¿sí? Y apenas se estaba acercando cuando Jesús exclama de Natanael. Fíjate, qué testimonio de Dios para una persona, para la vida de una persona. Que dice, ¿sí? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínate que ese testimonio lo tuviera Dios de ti. Que dijera, he aquí un verdadero cristiano. He aquí una verdadera cristiana. ¿Cómo te sentirías, hermano? Pues halagado, ¿verdad? Bendecido,
felicísimo de que Dios tuviera ese testimonio de ti. Pero ¿por qué no lo hay? Fíjate, el salmista David, primero habla de esta persona, aquel quien ha sido perdonado su pecado. Pero ahorita ocupa 3 versículos para describir aquel que se ha negado a poner por obra la palabra, aquel que ha escuchado. Fíjate, ¿qué le pasa? Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y en estos 3 versículos, ojalá y podamos encontrar muchas cosas que a lo mejor te pasan, muchas cosas que atraviesas. ¿Por qué? Por no ser sincero con Dios, ¿sí? Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. ¿Por qué? Porque te quedas callado cuando debes de hablar. Porque debes de, tienes la oportunidad, Dios te ha hablado de una o de otra manera y tú te has quedado callado. Y tú no has confesado tus transgresiones. ¿Qué va pasando con esta persona? Fíjate lo que le sucede. En el capítulo 31, versículo 10 de los Salmos. Salmos 31, versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Poco a poco se va perdiendo esa juventud, esa vitalidad. Se va envejeciendo tu cuerpo, tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado cada día va más gastando, ¿sí?, tu cuerpo. Y ya tienes un dolor aquí, ya tienes otro dolor allá y dices, ¿por qué? Si me cuido, ¿sí? ¿Por qué? Aquí puedes encontrar la respuesta a muchas cosas, muchas situaciones de las que te pasan, de las que les pasan a muchos. ¿Por qué? Porque no han sido sinceros con ellos y con Dios, ¿sí? Salmo 38, versículo 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y pudiera ser un gran instrumento en las manos de Dios, pero siempre hay problemas, siempre hay dolores, siempre hay dolor de cabeza, de cuerpo, siempre hay escasez material. Es que no hay no hay medios, no hay trabajo. ¿No será que Dios te está llevando a que entregues tu vida a Él y no quieres? ¿No será que Dios está tratando contigo y tú no quieres soltar eso que te atrae a este mundo, eso que no quieres dejar? Porque tú te conoces, Dios también, pero Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Pero fíjate, el salmista David, cuando cayó en pecado y confiesa su pecado delante de Dios, en el Salmo 51, él confiesa su pecado delante de Dios y él, fíjate lo que dice en el versículo 3, en el Salmo 51. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tú sabes qué es lo que más te atrae. Tú sabes qué es lo que más te gusta, ¿sí? Tú sabes cuál es tu tendencia. A lo mejor a la rebelión, a lo mejor a rehusarte. Ay, es que son muchas las demandas. Son muy grandes las demandas de Dios para ser cristiano. Es que no se puede así porque exigen mucho.
No, el salmista decía, yo reconozco mis rebeliones. Y yo creo, y estoy seguro que tú también sabes qué es lo que te detiene para estar felicísimo delante de Dios. ¿Sí? Mi pecado, dice, está siempre delante de mí. El orgullo, la vanidad, ese rencor, ese pecado oculto, ahí está. Y tú sabes que no se ha ido. ¿Por qué? Porque no se lo has confesado a Dios, porque no se lo has confesado a tu prójimo si es necesario. Pero ahí está. ¿Sí? A los demás, pues sí, se los ocultas. Pero tú te estás engañando. Y el que está sufriendo eres tú. Porque al final de cuentas, tú eres el que carga con esa responsabilidad. Ahora, pues esto va a seguir. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mientras tú te congregues, mientras tú estés tratando de buscar a Dios, mira, ahí va a estar la palabra y te va a incomodar y el Espíritu de Dios te va a estar acorralando a fin de que tú tomes decisiones, a fin de que tú entregues tu vida a Dios. ¿Sí? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sí, esa fuerza, esa vitalidad que tienes y que pudieras poner en manos de Dios para que Dios utilice tu vida, cada día se va menguando, cada día se va terminando. ¿Por qué? Porque no quieres poner por obra la palabra. Sí. Y a lo mejor, tú ya tienes bien claro, Dios ya te mostró bien claro lo que está demandando de ti. Pero ¿qué pasa? No quieres hacerlo. Y dice Isaías 48:22, dice que no hay paz. Vamos a buscarlo. Isaías 48, versículo 22. No hay paz para aquellos que están haciendo el mal. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. ¿Sí? O sea, mientras estés en esta condición, pues a lo mejor por un momento disfrutas de lo que haces, pero después dice, no hay paz para aquellos, para los que hacen el mal, no hay paz para los malos. ¿Verdad? Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. ¿Sí? Fíjate, muchos viven con esta zozobra, muchos viven con este miedo. Y apenas se menciona una cosa y ya están pensando en qué va a pasar, ¿sí? Apenas se menciona que a lo mejor viene otra pandemia y ya estás temiendo. Ya está el temor en tu vida, ¿sí? Porque eso es lo que miras. Apenas a veces ves que sucede algo en algún lado y ya el temor está llegando a tu vida. ¿Sí? Y a veces no quisieras que se acabara el día. Y a veces no quisieras que se acabara la noche, porque no hay paz. En el día no estás en paz, en la noche no estás en paz, por la mañana menos. ¿Por qué? Porque tu corazón no está en paz con Dios, porque tu mente no está en paz con Dios y tienes miedo de todo lo que te rodea y tienes miedo de ir acá, de ir allá. Ay, es que nos vaya a pasar esto, nos vaya a pasar aquello, ¿sí? Y todo eso tú lo ves alrededor, ¿sí? Y quita tu paz, quita tu tranquilidad, te da miedo, ¿sí?
¿No será porque no estás obedeciendo a la voz de Dios? ¿No será porque no te has puesto a cuentas con Dios y por eso estás pasando por esta situación? Sí. Pero bueno es Dios, porque Dios no te deja en esa condición. Y fíjate, el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré. Va cambiando la situación, va cambiando el estado anímico de esta persona. ¿Por qué? Porque empieza a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Empieza a poner por obra. Pero ¿qué pasa con aquel que no lo hace? ¿Qué dice Proverbios 28:13? Y todos lo conocen, y todos lo saben, y muchos de memoria, ¿verdad? El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No va a prosperar, ¿sí? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Cambia su vida radicalmente. ¿Por qué? Porque está poniendo por obra la palabra, ¿sí? El apóstol Juan decía ya en 1 de Juan 1:9, dice que el que confiesa sus pecados, ¿verdad? Aquel que lleva los pecados a Jesús, dice que Él es fiel y justo, ¿qué? Para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuál sea, no importa cómo estés, para Cristo no hay imposibles. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que ser? Ser sinceros contigo, con Dios. Ejemplo lo tenemos. Imagínate, veíamos el Salmo 51, el rey David, con todo su poderío, con toda su embestidura como rey. Él en este Salmo 51 reconoce todo lo que ha hecho y en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sí? Contra ti. Pero es alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, que no trata de engañarse, que no trata de calmar su conciencia. Es alguien que quiere poner por obra la palabra de Dios cuando reconoce su condición, cuando quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso el rey David estaba dejando este salmo como un testimonio de que puede cambiar el estado emocional de una persona. Y esto no hay poco a poco. No. Fíjate el versículo 6. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Sí? Por esto orará a ti todo santo. ¿Por cuál? Por la misericordia de Dios, porque tú has perdonado la maldad, tú has perdonado el pecado. ¿Sí? Pero dice la palabra, fíjate bien lo que dice, en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Él, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No, estará siempre con el hombre, no batallará siempre con el hombre. El Espíritu de Dios, ¿sí? Va a llegar el momento en que si tú dejas pasar la visita de Dios a tu vida, ¿qué va a pasar? Te vas a acomodar. Este tipo de palabra ya no te va a hacer nada. Este tipo de palabra no te va a inquietar. ¿Por qué? Porque la visita del Espíritu Santo a tu vida
puede irse. No contenderá para siempre mi espíritu, dice. Y no va a estar siempre. Por eso el salmista decía, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y van a venir luchas y van a venir pruebas. Pero sabes, Dios te va a guardar. Porque dice, no llegarán a él. ¿Sí? En la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Los problemas, las luchas, ahí van a estar. Pero ahora ya no estás solo. Ahora Cristo está contigo. Y Él es el que va a pelear la batalla por ti, dice. Él es el que peleará nuestras batallas. ¿Cuándo? Cuando te rindas a Él. Cuando estés completamente rendido a Él. Salmo 69. Salmo 69, versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Qué bien sería que esta oración de Rey David la pudiéramos hacer todos, ¿no? Pero yo a ti oraba, dice, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, al tiempo de la visitación de tu espíritu hacia mi vida, por la abundancia de tu misericordia, para que Dios escuche tu clamor, para que Dios extienda su misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, dice. ¿Tienes la certeza de que Dios te escucha? Y Jesús lo dejó establecido, ¿verdad? Pídanme lo que quieran, dice. Allá en Juan 14, en versículo 13 y 14, dice, pídeme lo que quieras. Claro, lo que quieras siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios y que va a ser una bendición para tu vida, Dios lo va a conceder. Pero si pides extravagancias, si pides cosas vanas, pues tampoco Dios no cumple antojos, ¿verdad? Pero si pides cosas racionales de acuerdo a la voluntad de Dios, dice, yo las haré, ¿verdad? El Salmo 2 dice, pídeme por herencia las naciones. ¿Y qué? Yo te las voy a dar. Pero si no pedimos ni para nuestra familia, si no pedimos ni para nuestro prójimo más cercano, ¿tú crees que nos los va a dar? ¿Sí? Por eso el rey David dice, yo a ti oraba al tiempo de tu buena voluntad. ¿Sí? Y esa voluntad, la perfecta voluntad es la de Dios. No la tuya, no la mía, sino la de Dios. Versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Sí, así como la última alabanza que cantábamos, así como esa preciosa alabanza, ¿sí? Con mano fuerte, dice, del mundo me sacó. Y ya es una realidad en tu vida, hermano. Ya es una realidad en tu vida eso. ¿Ya te sacó del mundo? ¿O nada más pues porque está bonita? Porque la cantamos hoy. Qué bueno es cuando dices del mundo me sacó. ¿Sí? Y sé que en su mano seguro voy a estar. ¿Sí? Tú eres mi refugio, dice. Qué hermoso cuando viene la lucha, viene la prueba, pero tú sabes una cosa, Dios está conmigo. No hay duda, no hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque dice, tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. No quiero decirte que
siempre vas a estar riéndote. No, hay momentos en que hay que llorar, ¿sí? Hay momentos en que a lo mejor viene la lucha, la prueba a tu vida, pero tienes un gran refugio, Dios contigo, ¿sí? Y ahí vas a estar a lo mejor en esa lucha, en esa prueba, pero sabes una cosa, Dios es el que te va a liberar, Dios es el que te llena de confianza, de fe, para poder enfrentar a lo mejor a enemigos más grandes, a lo mejor luchas fuertes, pero Dios está a tu lado. Tú eres mi refugio. ¿Lo es para ti? ¿Te gozas cuando escuchas alabanzas como las de hoy? ¿Te gozas en la presencia de Dios? ¿Sientes la presencia de Dios? Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y a veces tú ves las cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para ti, pero ahí está la mano de Dios actuando. Ahí está el ángel de Jehová acampando alrededor tuyo y librándote de los peligros, de las luchas, de las pruebas. A veces, aunque pues sabemos que Dios está ahí, no le damos a lo mejor mucha importancia, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Lo has vivido? ¿Lo has vivido últimamente? ¿Lo has experimentado, hermano? ¿Sí? Hace unos días fuimos a Celotla como todos los jueves y yo venía manejando el carro del hermano Alfredo, de la hermana Leti, y ellos venían atrás. Alfredo venía enfrente conmigo y en la mera salidita hacia la autopista, pues ya eran como las 10:30, yo creo ya era noche, y me iba yo a incorporar a la autopista y alcancé a ver unas luces que venían, no muy potentes, pero se veían, y frené, y fíjate, frené a tal grado que el carro se paró. Se para el carro al ras de la autopista y pasa el tráiler. Pero tendido, pues es bajada, los que conocen ahí es bajada. Pasó el tráiler. Pues uno por más quiere guardar la calma, ¿no? Ellos a lo mejor sí se pusieron un poquito nerviosos, pero pues yo que venía manejando, pues no tanto, ¿verdad? Y pues lógico, ni modo de que me ponga nervioso también, ¿verdad? Pero vemos la mano de Dios, hermanos. Vemos la mano de Dios en nuestra vida. Y a lo mejor es una anécdota o algo, pero dices, pues fue algo real. ¿Y paraste el carro? No, se paró solito. Yo no lo paré. Se paró solito el carro en el que íbamos. Pero vemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, es una realidad esto en nuestra vida, hermanos. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Fíjate, para aquel que es felicísimo, que ha puesto su vida en las manos de Dios, estas son grandes promesas si tú las analizas, si tú las razonas, son grandes promesas. Te haré entender, dice, ¿sí? ¿Caminas con ellas? ¿Caminas con estas promesas? Te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 48. Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fíjate qué grandes promesas. Te haré entender, dice. ¿Qué voy a entender? Que este Dios es Dios nuestro, este Dios es eterno, este Dios es poderoso, este Dios es el que nos guarda y Él nos va a guiar más allá de la muerte. ¿Sí? Entonces, pues no hay duda, no hay incertidumbre en las promesas de Dios. Te haré entender, dice, y te enseñaré, dice, el camino en que debes andar. O sea, ni siquiera tú vas a tomar las decisiones. Dios es el que te va a enseñar por dónde sí, por dónde no. Te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 25. Salmo 25, versículo 8. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sí? O sea, si no te has arrepentido, bueno, estás en el momento adecuado para que le digas a Dios, enséñame el camino, porque no lo he conocido. Pero tristemente yo te diría, no lo has conocido porque no quieres conocerlo. Aquí está el camino. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar a Dios si no es por Él, ¿verdad? Pero las tres promesas de este versículo dice, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, sobre tu vida siempre va a estar ahí mirándola a Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 33, versículo 18. 18 al 22 le vamos a dar lectura. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ve la palabra de Dios, ve las promesas de Dios. Grandes y maravillosas son para aquellos los que le temen. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, dice, sobre los que esperan en su misericordia, su bondad, ¿sí? Su benevolencia, su buena voluntad para tu vida. Eso es lo que significa misericordia. ¿Para qué? Para librar, dice, sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre, en tiempo de angustia, en tiempo de prueba, en tiempo de lucha. ¿Sí? ¿Quién es el que te levanta? Dios. Nuestra alma, dice, espera a Jehová. ¿Sí? Espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No es el conocimiento, no es lo que hagas o dejes de hacer. Nuestra ayuda viene de parte de Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Ojalá y tú apartes este tiempo, este día para alegrarte en Dios.
para que no sea una carga el congregarte, para que no sea un día más, un día lleno de a lo mejor de compromisos. No, dice, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ese es nuestro Dios, hermano, lleno de promesas, lleno de bondades, de misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es maravilloso. ¿Sí? Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sí? Qué hermoso cuando tienes la fe, la confianza en que Dios está contestando tus peticiones, está contestando tus oraciones. ¿Sí? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos en el clamor de ellos, en el clamor de aquellos que aman y buscan a Dios, en aquellos que aman y sirven a Dios. Versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y a veces se ofende la gente porque, pues, este tipo de palabra, ¿cómo vas a comparar al ser humano con un animal? Si todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. ¿Sí? Pero así como tú eres creado, también el caballo y el mulo que está mencionando son creados por Dios. Nada más que hay una diferencia. Ellos no tienen uso de razón. Porque entendimiento sí tienen. A lo mejor a veces son más entendidos que el ser humano. Ellos a lo mejor, muchos animales, si les pasa algo en una vereda, en un camino, tratan de evitarlo. Y el ser humano no. El ser humano se vuelve a tropezar ahí mismo. Y vuelve a pasar otra vez. Por eso el salmista, inspirado por el Espíritu, decía, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Qué es esto? Esto sirve para dirigir a los animales hacia dónde van, ¿verdad? Hacia un lado, hacia otro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la persona está caminando fuera de la voluntad de Dios? Cuando la persona no busca hacer la voluntad de Dios. A veces, ¿qué es necesario? Que Dios les ponga un freno, que Dios los jale. ¿Y cómo va a ser? A través de una llamada de atención, a través de una enfermedad, a través de un accidente, a través de una circunstancia adversa para la familia. Y solamente es cuando se acuerdan de Dios. Por eso Dios dice, no seas como ellos. Ellos sí necesitan algo para atraerlos. ¿Sí? Necesitan un freno. Dice, porque si no, no se acercan a ti, esos animales. Y lo mismo es con el ser humano, con el hombre, con la mujer. Si no está pasando por circunstancias contrarias, ¿de qué manera se acerca a Dios? No, pues ¿para qué? ¿No? Decía una persona, hace muchísimos años, estábamos formados para hacer un trámite y empezamos a platicar de Dios, le empecé a hablar de Dios y dice, mira, yo mejor a Dios de lejitos. Porque así dice, fíjate, así que lo tengo de lejitos a Dios, me están pasando muchas cosas. Ahora si me acerco a Él, no, me va a ir como en feria. Mejor de lejitos. Digo, no, a Dios hay que tenerlo
Mejor cerca, que sea nuestro guardador, que sea nuestro protector. ¿Sí? Pero dice, si no son sujetados, no se van a acercar a ti. Bueno, así es la gente. Y cuando están pasando por luchas, por pruebas, por tribulaciones, ahora sí ya me voy a acercar a Dios. ¿Sí? Ahora sí quiero. Y pasa y se vuelven a olvidar. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra? Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Muchos dolores va a haber para aquel que no quiere poner por obra la palabra de Dios. Pero para el que espera en Dios, dice, lo va a rodear su misericordia, lo va a rodear la bondad de Dios. Imagínate que estés guardado por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, que seas un varón, una mujer felicísimo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su mirada en ti. Porque Dios es el que te libra de las luchas, de las pruebas. Porque Dios es el que conduce tu vida. ¿Sí? Pero ¿por qué no quiere? Fíjate, Jeremías 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y no quieren hacerlo, o no quieren hacerlo. Sabios para hacer el mal. Muchos son bien sagaces, bien astutos. Para hacer esto, para hacer lo otro, son bien sagaces. Pero cuando les dices, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿cómo les cuesta? Por eso cuando Dios los llama a cuentas, dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Porque debiendo hacerlo, sabiendo hacerlo, no lo hacen. Por eso dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Sí? ¿Cuál de las dos cosas quieres? Porque dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Le rodea la misericordia, dice. ¿Sí? ¿Cuál de las dos cosas quieres tú? ¿Dolores o misericordia? ¿Sí? ¿Con cuál te identificas más o con cuál quisieras que fuera una realidad en tu vida? ¿Sí? Salmo 23. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia. ¿Para quién? Para aquel que es felicísimo, para aquel que Dios ha pagado sus pecados, que Dios los ha quitado de su vista, de su presencia. Ciertamente, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Con este anhelo caminas? ¿Con este anhelo vas en tu vida? ¿Sí? En la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. Y ahí va a estar Él. Ahí va a estar conviviendo contigo. Ahí va a estar Dios morando contigo. Moraré por largos días.
Es una gran promesa. ¿Qué tanto la llevas en tu vida? ¿Cuánto la anhelas? ¿Cuánto le dices, ya Señor, ven por tu iglesia? Salmo 26. Versículo 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Sí? Puedo ver a cada día que pasa mirando la obra en las manos de Dios, mirando cómo Dios atrae vidas, cómo Dios salva vidas, cómo Dios está tratando en este lugar y en otros con su iglesia, con su pueblo. ¿Sí? Pero tú puedes decir amén a esto, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Sí, no ando en tu mentira, no ando calmando mi conciencia, no ando haciendo cosas que no te agradan. Ando en tu verdad, dice el salmista. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Porque sabemos que la misericordia de Dios es grande. Porque sabemos que su amor es infinito. Porque sabemos que Dios es grande en bondad, en benevolencia para la vida del ser humano. ¿Verdad? Son las promesas de Dios, son Dios dándonos fe, esperanza, confianza en que Él está con nosotros. Versículo 11 del Salmo 32. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos. Dice una alabanza, yo me alegré con aquellos que realmente hacen la voluntad de Dios. Yo me alegré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Y esperamos con ansia, con deseo este día o el día en la semana para estar en alguna reunión y gozarnos con los hermanos y gozarnos en la presencia de Dios. Alegraos en Jehová, dice. Gozaos, justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. No sé cuál sea tu expectativa para venir a la reunión, no sé cuál sea tu deseo, ¿verdad? Ojalá y sea una realidad esto, que te goces, te alegres, sí, ya quiero que sea domingo, ya quiero ver a los hermanos cómo están, cómo les fue en la semana. Sí. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonar alabanzas, darle toda la honra y la gloria a Dios. Y no a lo mejor, pues venir por obligación, venir a fuerza. No simplemente es cumplir por cumplir, quedar bien con el hombre. No, es venir a gozar la presencia de Dios, es estar en la presencia de Dios. Gózate, alégrate, porque Dios está aquí y Dios está contigo y Dios habita en ti porque eres templo del Espíritu Santo. Y este lugar se convierte en casa de Dios porque tú estás aquí y Dios viene contigo. No porque Dios esté en estas cuatro paredes. No, hermano.
Alégrate y gózate si eres justo y recto de corazón. ¿Verdad? Entonces vemos los dos estados emocionales de las dos personas. Vemos dos personas diferentes una de otra. ¿Cuál de las dos eres tú? El que está felicísimo porque Jesús habita en él, porque Jesús ya perdonó sus pecados, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. No sé si por los tuyos, por los míos sí, hermano. ¿Sí? O eres aquel que se resiste a pagar el precio, se resiste a confiar en Dios plenamente. Y tú sabes que a pesar de que la palabra te escudriña, te desnudó a lo mejor hoy, sabes que no hay esa paz, esa tranquilidad, ese deseo de estar en la presencia de Dios. Y sabes que a lo mejor hoy estás bien y mañana ni tú mismo te aguantas. ¿Por qué? Porque eres una de las dos personas que acabamos de describir. Y tú sabes cuál eres. Pero, pues la palabra de Dios es clara, dice que aún es tiempo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y hoy puede ser el día para ti. Hoy puede ser el día en que encuentres a Dios, si eres sincero contigo mismo y con Dios. Hoy puede ser el gran día para ti, hermano. Meditemos un momento y sé sincero con Dios y contigo mismo. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu hermosa palabra, Señor, porque a través de ella nos infundes fe, nos das confianza, Señor, de que, pues amado Dios, tú estás con nosotros, tú habitas en medio de nosotros, Señor, porque hemos visto vidas transformadas, vidas cambiadas en este lugar, Señor, y pues yo te ruego que tú sigas llevándonos hasta el final, Señor. Síguenos conduciendo, Padre, síguenos llevando, sigue fijando tus ojos sobre nuestras vidas, Dios, para que en el momento en que queramos o estemos apartándonos de tu camino, Señor, tú nuevamente nos vuelvas a meter al redil, Padre. Pero también te quiero pedir por aquellos, Señor, que no han tomado decisiones, por aquellos que han escuchado y saben que Dios les está hablando y saben que Dios está tratando con ellos y se han resistido a tu voz, Señor. Padre, esta mañana, Señor, este día, apelo a tu misericordia, Señor. Apelo a tu buena voluntad, Señor, para que tú escuches la oración de aquel que está siendo sincero contigo, Señor. Para aquel que realmente quiere que tú transformes su vida, para aquel que se vuelve a ti, Señor. Y pudiera ser aquel que a lo mejor lleva mucho tiempo, aquel que lleva meses o años con nosotros congregándose, Señor, pero que no ha querido rendir su voluntad a la tuya, Señor. Padre, termina tu obra, Señor. Termina tu obra en cada uno, Señor. Y pues, amado Dios, en tus manos quedamos, Señor, porque ahí estamos seguros, Señor. Porque sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Por eso, Señor, amado Padre, permite, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor. Que esta palabra, amado Dios, no regrese vacía, Señor. Y que aquel que llegó con luchas, con pruebas, aquel que llegó con incertidumbre, Señor, hoy, amado Dios, hoy hayas hablado a su vida, Padre.
Y aquel que camina a tu lado, Señor, hoy le hayas infundido fe, confianza en que tú, amado Dios, tú estás en su vida, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todos aquellos que, amado Dios, has cubierto nuestro pecado, Señor. Muchas gracias. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén, Señor.